que se va a construir el templo. ¿Me sigue usted, sí o no? ¿Cuántos un aplauso, Señor? Pues, ¿sabes? Bien. Te sigue diciendo anteriormente que la vaquita tenía que ser de qué? ¿Color qué? Pastor, ¿y por qué no blanco, amarillo o azul? Voy a exagerar un poquito. Isaías 1:18 te da la respuesta y te dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que te quiero decir es que el rojo en la Biblia significa pecado. Porque si tus pecados fueren como el rojo, entonces ¿qué significa el pecado? ¿El color rojo qué significa? No significa pasión amorosa. Eso es otra cosa. A la luz de las Escrituras, el color rojo significa pecado. ¿Está usted conmigo? Por eso es que esa vaca tiene que ser de color rojo. Estamos igual todos. Amén. ¿Está usted conmigo? Ahora, sigo adelante. No pude encontrarlo, pero te lo voy a explicar ahora un poquito. Cuando antiguamente el templo, el primer templo que hizo Salomón, que vino Nabucodonosor y lo destruyó, habían varias puertas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de esas puertas? Sí. Amén. Sí, como después se hizo, hubo un poquito menos, hubo más, pero habían varias puertas. Una de esas puertas, que era la puerta antes de las ovejas, esa puerta era llamada puerta Mifká. Esa puerta que significa, viene del original hebreo, que es la H, 6485. Yo le he dicho a ustedes que el Strong, diccionario Strong, lo que hace es que las palabras las codifica en números. Y entonces usted va y busca ese número y te dice lo que significa. En esa puerta significa que en ese lugar era un lugar designado para hacer censo. Era para leer mandamientos, pero mayormente para hacer censo. Cuando usted busca la raíz de esa palabra Mifká, que es esta, Maká, significa raíz primaria visitar, con intención amistosa o hostil. Por analogía, supervisar, reunir, acusar. Te voy a explicar ahora un momentito. Cuando antiguamente se hacía este sacrificio de la vaquita, el templo, déjame ubicarme aquí, la puerta principal del templo quedaba hacia el oriente. Yo lo he explicado a ustedes. ¿Qué es el oriente hoy en día? El Is. La puerta del templo quedaba en dirección al Is. Por eso la Escritura te dice que en la venida del Señor Jesucristo, el rayo que sale de él, así será la venida del Señor Jesucristo, como un rayo que sale del oriente a occidente. ¿Está usted conmigo? Usted me está guiando. Ahora, cuando se hacía un sacrificio de cualquier tipo que era sacrificio, que era para limpiar o purificar, se hacía fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Y se hacía al norte del templo. No en el Is, sino al norte. Y esta puerta específicamente quedaba en la parte norte. No puedo encontrar para ayudarlos a ustedes a que ustedes me puedan visualizar un poquito más y puedan entender. Pero quiero que ustedes lean aquí un momentito. Venga. La vaca roja era inspeccionada. Por favor, presta atención, porque usted va a notar la conexión entre la vaca roja, porque la vaca roja es Jesucristo. La vaca roja es Jesucristo, significa el sacrificio de Jesús. Te voy a llevar poquito a poquito y te lo voy a demostrar en las Escrituras para que usted preste atención. Hoy en día los judíos no entienden este sacrificio, y hay un comentario de tiempos antiguos donde dicen que Salomón, con toda su sabiduría, no entendía este sacrificio, porque el que hace este sacrificio, cuando lo hace, queda inmundo. Queda inmundo. Sígame usted. Entonces Salomón decía, ¿cómo es que alguien que haga un sacrificio que purifica a los demás, él se queda inmundo? No se entiende. Entonces él estaba tratando de explicar, y hoy en día yo voy a una grabación de los judíos que están hablando de eso mismo. Dice, no lo entendemos, pero si Dios manda hacerlo, hay que hacerlo. Ellos no lo entienden. Ahora, quiero que vaya usted conmigo. Había un lugar que era llamado el puente o el torrente de Cedrón, y te voy a explicar ahora, déjame ver cómo yo puedo hacerlo. La puerta, que era la puerta de inspección, la puerta del censo de inspección, quedaba en el lado norte. En ese lado norte, ellos hicieron un puente llamado el puente de Cedrón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hicieron ese puente? Porque en el monte Olivo se sacrificaba esta vaca. ¿Por qué, pastor, hicieron ese puente?
Porque para el judío ceremonialmente no podía tocar ningún muerto. Quedaba ceremonialmente impuro. ¿Usted conmigo? Y debajo de ese torrente de Cedrón quedaban lo que eran las tumbas. Ellos no podían pasar por ahí. Pero este sacrificio tenía que hacerse fuera de la ciudad. Te estoy dando estos datos para que después vayas entendiendo lo que te quiero ministrar en este momento. Entonces aquí te dice, era inspeccionado por última vez. Este animal era, antes que saliera fuera de la ciudad, ese animal era inspeccionado. Cuando usted lee, dice que ese animal tenía que ser color rojo, no podía tener ni un pelito blanco, ni uno. No podía haber llevado carga ninguna. No podían haberle puesto una manta ni siquiera arriba. Nadie podía haberse recostado arriba del animal. El animal tenía que haber estado de acuerdo a la ceremonia, purificado, quiere decir que no tenía que haber sufrido ninguna carga. Sígame usted conmigo. Y tenía que ser de color rojo. Aquí yo te lo puse porque debajo había tumbas, muchas de ellas parte de judíos ceremonialmente quedaba impuro. Si tocaba a un muerto se entiende que Dios es vida, y este es el concepto de los judíos. El judío cuando toca a un muerto quedaba contaminado, pero no se consideraba como muerto, sino que Dios le ministró siempre en la mente del judío de que ellos tenían que poner la mirada hacia Él, y esto equivalía a prosperidad. Por eso usted ve que el judío dentro de sí es próspero, porque Dios le impuso dentro de su corazón lo que era la ley de la prosperidad. Mientras que nosotros a veces los hispanos, cuando nuestros hijos cometen un error, lo que hacemos es que los condenamos y le decimos, ya tú no sirves para nada. En la boca del judío no existía esa expresión. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me entiende usted, sí o no? ¿Por qué está tocando un bajo? Bien, gloria a Dios. Número 19:3. Y le daréis a Eliezer, el sacerdote, estamos hablando ya de la vaca, dice, y él la sacará fuera de ¿dónde? Del campamento. Fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eliezer el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Cuando la vaca era sacada hacia afuera, hacia el monte de los Olivos, la altura del monte de los Olivos era creo que 200 pies mayor que el monte Moriah. O sea que donde se hacía el sacrificio de la vaca se podía ver la entrada del templo. Entonces el sacerdote cogía, degollaba la vaca y metía los dedos en sangre y salpicaba en dirección al templo. Pero las puertas del templo tenían que estar abiertas. Pastor, ¿y eso qué significa? ¿Cuántos están interesados en lo que estamos hablando? Amén. Ven, gloria a Dios. Inspección. Nótese que yo le dije a usted que la vaca fue inspeccionada. La vaca tenía que ser inspeccionada, ¿sí o no? Amén. Y yo le dije a usted que Jesucristo es la vaca. Nótese que Jesús, antes de morir, fue inspeccionado. 3 veces fue inspeccionado. Amén. Sígame usted conmigo en las Escrituras. La inspección. En Lucas 22:54 dice así. Y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. En el versículo 66, y cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ahí esa es la primera impresión, dice, y le prendieron y le llevaron y le condujeron ¿a dónde? Al sumo sacerdote. Lo condujeron al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no pudo hallar en él. Habíamos dicho que la vaca tenía que estar purificada, ¿sí o no? ¿Usted cree que en Jesucristo hay un pecado? No. ¿Tiene esto similitud con la vaca? Porque la vaca, para hacer el sacrificio, tenía que ser completamente pura. ¿Usted me está siguiendo lo que quiero decir? Después yo te lo voy a demostrar un poquito más con más énfasis. Segunda inspección, en Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole le dijo, tú lo dices. Gloria a Dios. Versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ¿ningún delito? Entonces quiere decir que no hallaron en él ningún delito. Por tanto, este hombre, Jesús de Nazaret, que es Dios, pero en la parte humana, todos los que lo vieron como que era puro, en él no se hallaba nada. Sigue diciendo la Escritura. Ningún delito hay en este hombre. Tercera inspección. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas
él nada le respondía. Mire esto, ni Pilato ni Herodes pudieron hallar falta en Jesús. Aquí está el versículo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ¿no es que? Entonces Jesús fue impresionado. ¿Cómo qué? Como aquella vaca. ¿Qué fue lo que dijo Juan Bautista cuando vio a Jesús? ¿Este es qué? Entonces, te estoy hablando hoy de tipología. Y te dije desde un principio que todo lo que hay en la Biblia tiene que ver con el Señor. Amén. Amén. Pastor, ¿y por qué color rojo? ¿Dónde sale todo eso? Sígame usted. Gloria a Dios. La vaca tenía que ser comprada por el Sanedrín o por el templo. Tenía que ser comprada. Aquí tengo yo los versículos. La vaca tenía que ser comprada por el Sanedrín o por el templo, no por el pueblo, ya que era un sacrificio a favor del pueblo. El número 19:2, observe lo que dice. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel. Cuando uno iba a traer un sacrificio personal de uno traía su propio sacrificio. Pero aquí se le dice: di a los hijos de Israel en plural, que traigan una vaca. Como pueblo. Sí, como pueblo. Ahora, ¿dónde se cumple esto? La expresión "di a los hijos de Israel" nos da a entender que la vaca se compraba con el dinero recaudado por el templo. Comparar con Mateo 26:15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. ¿Quién dijo esa expresión? ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Herodes. Judas Iscariote. ¿Y quién le dio el dinero a Judas Iscariote? Los sacerdotes. El templo fue el que le dio el dinero. Le dio las 30 monedas de plata y se la dieron por los sacerdotes. Salió del arca del templo, del dinero del templo. ¿Está usted conmigo? ¿Sí o no? Siga diciendo. Y aquí se cumple en Zacarías 11:12. Y le dije: si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces la vaca tenía que ser comprada por el templo. Y usted nota que a Jesús lo compraron por 30 monedas de plata. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo? Gloria al nombre de Hebreos 13:11. Aquí usted va a ver a Jesús. El autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos 13:11, dice así: porque los cuerpos de aquellos animales, está hablando del sacrificio de la vaca, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera de él. Mi pregunta es: ¿dónde fue crucificado Jesús? Fuera. No fue sacrificado dentro, fue sacrificado. El Calvario Gólgota quedaba fuera de la ciudad. Todo sacrificio que tenía que ser con purificación se hacía fuera de la ciudad. Porque había sacrificios que se hacían al lado del templo, que eran los sacrificios que se ofrecían en el altar del holocausto, que era este. Y eso quedaba dentro del templo. Pero este sacrificio del Señor Jesucristo no podía ser sacrificado dentro del templo. Tenía que ser sacrificado fuera del templo. Por eso es que Jesús, cuando muere, ¿muere dónde? En el Calvario. En el monte Gólgota, que quedaba ¿dónde? Fuera, completo. ¿Está usted oyendo la conexión, la similitud? ¿Sí o no? ¿Cuánto le aplauso, Señor?